El 24 de febrero de 2022, el mundo cambió para siempre. Con el comienzo de la guerra en Ucrania se creó una campaña de propaganda y demonización a todo lo que tiene que ver con Rusia que ha durado hasta nuestros días. Deportistas rusos que pierden la posibilidad de competir a nivel mundial simplemente por su nacionalidad, medios de comunicación que pintan a Putin como el pintor austriaco de nuestra época y que afirman con todas sus fuerzas que Ucrania va ganando la guerra. Aparte de todo tipo de sanciones económicas que hacen que conseguir un producto ruso sea una hazaña digna de algo. Pero después de todo eso, ¿ya logramos que Putin esté al borde del colapso? Pues no exactamente. La economía rusa ha aumentado un 5% en el último trimestre y según datos del Banco Mundial ya han superado a Japón como la cuarta economía del mundo. Pero ¿no se supone que la OTAN y Ucrania iban ganando esta guerra? Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar en este video. Por si vives debajo de una piedra o estás muy ocupado viendo La Casa de los Famosos, tienes que saber que en estos días Ucrania realizó una invasión a la provincia rusa de Kursk. Esto es más grave de lo que parece. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Rusia es invadido, pero de hecho es aún más grave. Es la primera vez desde Hiroshima y Nagasaki que un país que afirma públicamente tener bomba atómica es invadido de manera tradicional. O sea, literalmente en este momento Putin tiene razones suficientes para hacer que Kiev deje de existir. Y es ahí cuando te das cuenta de dos cosas. Una es que Putin no es el monstruo horrible y psicópata que te venden de la prensa pro-yankee. Y dos, que la bomba atómica es un elemento puramente disuasorio que realmente está hecho para no tener que usarse jamás. Pero bueno, hablemos un poco más de este ataque y para ello necesito que primero vean este mapa. Como pueden ver, la zona invadida por Ucrania está muy lejos del resto del frente de batalla. Y es ahí que está la clave. Esto no fue un movimiento desde la parte ocupada del país en el cual llegaran a Rusia ni nada por el estilo. Fue un ataque sorpresa que ningún funcionario ruso se esperaba y que obvio con ese factor de su lado logró tener cierto éxito. Pero analicemos un poco qué ha pasado con esta guerra desde que dejó de salir en reflectores. Ucrania lleva rato haciendo intentos desesperados por remontar esta guerra. Cabe recordar la aclamada contraofensiva del año pasado que honestamente sirvió para poco y nada, e incluso desde el 2024 Rusia ha logrado ganar varios cientos de kilómetros en el este de lo que antes podíamos llamar Ucrania, porque de esto casi no se habla, pero la Ucrania que todos conocíamos ya no existe. Pero de eso hablamos luego. Los ucranianos han logrado avanzar bastante, o al menos si lo ponemos en perspectiva. Ninguno de los dos bandos había ganado tantos metros desde el 2023, pero entonces los ucranianos deben de ser abismalmente superiores a esos comunistas rusos que usan los mismos tanques con los que tomaron Berlín en el 45, ¿verdad? Pues no. Como dije, todo está en el factor sorpresa. Y es que es obvio, con Rusia utilizando toda su fuerza para ganar metros al este de Ucrania, las fronteras lejanas al frente apenas tenían un par de soldaditos vigilándolas. Porque, bueno, nadie pensaba que Ucrania fuera a hacer algo tan estúpido. Y es que vamos a entender algo muy básico de la estrategia militar. La cosa es que es mucho más difícil invadir un país que defender. Y esta es la gran razón por la que Rusia no ha avanzado con la facilidad que quizá algunos pensaban que avanzaría antes del 24 de febrero. No tanto porque la capacidad militar de Rusia fuera una mentira del Kremlin, como algunos te venden. De hecho, es bastante meritorio que tras 2 años de guerra, los rusos dominen prácticamente todo el territorio que buscaban defender en un inicio, e incluso otras provincias como Zaporilla. De hecho, es mucho más probable que los rusos logren cercar a Ucrania y quitarles el acceso al Mar Negro a que los ucranianos puedan recuperar alguna de estas provincias. A todo esto hay que sumarle el factor clave, no solo de esta guerra, sino de todo el desmadre que está pasando en el mundo actualmente, porque sí, no es casualidad que en las últimas 2 semanas haya tensiones en todos los frentes del mundo, y la respuesta a este acertijo es muy clara: las elecciones en los Estados Unidos de América. Porque, a ver, todos sabemos que los demócratas, después de cambiar de candidato de manera súper improvisada y que su rival electoral lograra conseguir la mejor foto de todo el siglo XXI, pues no son precisamente favoritos a ganar. Y la cosa es que en estas elecciones no se deciden solamente cosas simples como el progresismo o el conservadurismo o
o si le suben un 3% de impuestos a los empresarios. En estas elecciones, Estados Unidos se juega su futuro. Tiene que decidir si quieren seguir apoyando a una élite financiera que se enriquece a base de exportar armas y guerra a países poco conocidos, o si en lugar de eso Estados Unidos se convierte en un país más moderado, con menos poder en el mundo, pero que se preocupe por sus propios asuntos. Esta frase la voy a decir fuerte y claro porque es necesario que todos la entiendan. Trump te podrá caer bien, mal o pésimo, pero es el único político que no está completamente vendido al lobby militarista de los Estados Unidos. Es el único político que no busca activamente ir haciendo guerra por el mundo para enriquecer a unos cuantos, y es el único político que puede frenar un poco el modus operandi del imperialismo estadounidense. Y sí, yo sé que está Robert Kennedy, que es incluso más incisivo con esto, pero seamos sinceros, no va a ganar. Entonces, como los demócratas saben que es muy probable que pierdan y todos en este momento temen que Trump deje de financiar a Ucrania, creo yo que esta invasión fue una especie de intento de Ucrania para quedar mejor parados ante esta situación. Porque aquí, en mi opinión, hay dos opciones posibles en las que esto puede beneficiar a Ucrania. La primera es que Estados Unidos, Ucrania y Rusia se sienten a negociar y que la Rusia ocupada sirva como moneda de cambio para que Putin devuelva algo de territorio a los ucranianos. Esto podría parecer brillante, solo que hay dos pequeñísimos problemas. El primero es que falta casi medio año para que Trump pueda llegar al poder, y el segundo, y más evidente, es que Putin ya dijo que dejaba de lado sus intenciones de negociar con Ucrania. Y es que es muy lógico. Rusia, si se esfuerza un poco, debería de tener capacidad militar para sacar al invasor de su patria, al menos en un par de meses. Ucrania avanzó mucho gracias al factor sorpresa, pero que se mantengan ahí durante mucho tiempo va a ser complicado. Pero ahora llega la segunda posible opción, y es que esto sea un intento ya sea de Zelensky o muy probablemente de alguien más por intensificar el ataque ruso. Y alguno dirá, ¿por qué carajo Zelensky quisiera hacer que Rusia los ataque con más fuerza? Bueno, lo mismo me pregunto yo. Es un movimiento muy estúpido, y es ahí donde surge la posibilidad de que los americanos hayan planeado este ataque. Y es que, piénsenlo realmente, ¿creen que Ucrania va a hacer este tipo de operaciones completamente realizadas con el armamento de la OTAN sin el respaldo de Estados Unidos? Difícil. Y más si hablamos de un movimiento que a todas luces es bastante estúpido, porque es que de verdad, Ucrania se está arriesgando quizá no a una guerra nuclear, pero como mínimo a un fuerte ataque ruso. ¿Y qué consigue con esto? Bueno, pues solamente que los rusos pongan más recursos en acabar con Ucrania, o que incluso le declaren formalmente la guerra a Ucrania, todo esto con el fin de que Estados Unidos siga mandándoles dinero a los ucranianos, porque recordemos que formalmente Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania. Para Putin esto es una operación militar especial, cosa que quizá puede parecer una tontería. Todos sabemos que es una guerra, pero el hecho de que Rusia no esté formalmente en guerra hace que los organismos estatales rusos funcionen con normalidad y no pasen a centrarse únicamente en acabar con las tropas de Zelensky. En este momento Rusia está fuerte, quizá militarmente estén agotados por todas las operaciones que han llevado a cabo en el 2024, pero por otro lado su economía está despegando. Putin afirma que según estimaciones del Banco Mundial, que honestamente no pude encontrar, Rusia ya ha superado a Japón como la cuarta economía mundial y está creciendo a cifras del 5%. Esto, amigos, es una barbaridad. Y es que las sanciones que implantaron desde Occidente a Rusia desde el 2022, más que perjudicarlos, los han beneficiado. Rusia encontró nuevos clientes para su petróleo y su gas natural, y aparte de eso, el no poder recibir productos desde Occidente ha promovido el desarrollo industrial de los propios rusos. Es como una especie de proteccionismo obligado que al final le ha beneficiado a Rusia. Y es que, bueno, recordemos que buena parte de los avances de los BRICS por crear un sistema financiero alternativo comienzan gracias a que Occidente decidió sacar a Rusia del sistema ya existente. Estados Unidos creó el mundo multipolar. Durante 30 años fueron los dueños absolutos del mundo, pero ya no es así. Ahora se puede sobrevivir políticamente sin ser un súbdito de los yanquis, y de hecho les va mucho peor a los que deciden serlo. Vean cómo está la Unión Europea, con la mitad de sus países en una crisis política sin precedentes, con la población totalmente desencantada de su sistema y totalmente polarizada. En Europa, si no compras el discurso yanqui en su totalidad, o eres un rojo comunista o eres un peligroso neonazi. Da igual,
El chiste es que debes de ser censurado. Todo para que el sistema europeísta, que no es más que una especie de plan Marshall permanente en el que estos países son poco más que esclavos de los Estados Unidos de América, sigan obedeciendo a papá. ¿Quieren un ejemplo? Se los doy. El Nord Stream 2, que para el que no lo sepa era una especie de tubo submarino por el que se transportaba gas natural desde Rusia hasta Alemania. Un proyecto millonario financiado por los alemanes. Y que fortalecía mucho las relaciones entre los rusos y los europeos. Estados Unidos siempre se opuso a la construcción de este, pero antes de la guerra poco le importaba la opinión de los gringos a Merkel y a Putin. Pero después del 24 de febrero todo cambió. Europa bloqueó el comercio de gas con Rusia, aún sabiendo que esto supondría una subida de precios abismal para sus ciudadanos, medida que obviamente no fue votada democráticamente, y un día el Nord Stream 2 mágicamente explotó. Bueno, pues que fue obra de Putin en una especie de amenaza o ataque de falsa bandera o qué sé yo. ¿Esto era cierto? Pues obviamente no. El Wall Street Journal, que por el nombre ya se imaginarán que no estamos hablando de un medio prorruso, publicó un artículo en el que indica que el ataque fue realizado por ucranianos utilizando un yate civil y que todo esto fue autorizado por Zelensky. Y aunque este periódico afirma que Washington pidió a Ucrania no realizar esta operación, honestamente nadie les cree. Y a ver, hay que recordar que Alemania financió este proyecto y a Ucrania y a la OTAN un día simplemente se les ocurrieron destruirlo. Esto en cualquier época histórica hubiera sido una declaración de guerra. Sí, así como lo escuchan. Si Alemania fuera un país de verdad y no un perrito faldero de Estados Unidos, lo mínimo que debería de hacer es romper relaciones con Ucrania. Pero pues no, en lugar de eso le van a seguir mandando dinero a la vez que censuran y tachan de neonazi a todo aquel que se oponga a la guerra. Esto ya lo he dicho varias veces en este canal, pero no me canso de decir. Este conflicto marcó el inicio de la Segunda Guerra Fría y las cosas en el mundo nunca volverán a ser iguales. Las relaciones entre Rusia y Occidente permanecerán rotas por décadas. Y en mi opinión, a la Unión Europea no le queda demasiado tiempo de vida. Es un proyecto fallido y cada vez más ciudadanos, incluso algunos políticos, se oponen a esto. Hay que recordar que hace relativamente poco tiempo los británicos decidieron salir de la Unión Europea y en la gran mayoría de los países de Europa hay partidos políticos que como mínimo cuestionan a la OTAN, a la guerra de Ucrania y en algunos casos a la misma Unión Europea. Desde Occidente te van a vender que van ganando la guerra, que Putin ya acordó junto con Nicolás Maduro compartir una mansión en las Islas Caimán porque ambos tienen miedo de que les corten la cabeza, pero la realidad no es tan así. En este momento, estadounidenses y europeos están atravesando crisis políticas importantísimas y mientras tanto, rusos y chinos tienen las cartas sobre la mesa. No estoy diciendo que hayan ganado ya la guerra, pero definitivamente las cosas no son tan simples como te las pintan por ahí.